Introducción. El proceso de independencia vivido por nuestro país a comienzos del siglo XVIII fue complejo y multicausal. Incluso hoy en día es tema de debate entre los historiadores determinar cuáles fueron los alcances de este proceso y los antecedentes más importantes que involucran su desarrollo. A pesar de la existencia de diferentes aproximaciones históricas sobre este hecho, sí existe consenso en señalar algunos antecedentes fundamentales que contribuyeron a la conformación de la independencia nacional. En este sentido, es clara la existencia de coyunturas externas e internas en el proceso de independencia nacional. Los antecedentes internos podemos identificar los incesantes conflictos entre criollos y españoles por el poder político en Chile, la reforma borbónica, la crisis económica del régimen colonial, surgimiento y consolidación de la élite y gobierno de García Carrasco. En cambio, los antecedentes externos se relacionan con la influencia de procesos políticos y sociales de gran alcance, como lo fueron la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, así como también la invasión napoleónica a España y el movimiento de la Ilustración en Europa. Causas internas. Reformas borbónicas. En el siglo XVIII asume el trono español una dinastía de origen francés, los Borbones, que pone en términos siglos de inercia colonial, pues impulsaron un fuerte centralismo sobre las colonias americanas, a partir del establecimiento de un férreo control sobre el aparato administrativo y económico colonial. En el aspecto religioso, las iniciativas borbónicas generaron un gran malestar en la población criolla, cuando expulsaron a la orden jesuita de las colonias americanas. Esto se produce debido al temor de la corona española frente a la gran influencia y poder que detenta esta orden religiosa, que se traduce en una importante riqueza económica y predominio sociocultural en la ciudad colonial. En el siglo XVIII se transformó en capitalidad general, logrando una considerable autonomía política y económica en relación con el virreinato del Perú, y se abrieron intercambios alternativos con recién fundado Virreinato de la Plata, en 1776. Paralelamente, ello significó que económicamente Chile debía financiar su propio ejército y todas sus necesidades internas, ya que previamente este era financiado por el Virreinato del Perú, por lo que las autoridades españolas en Chile debieron aumentar en forma creciente los impuestos. En 1778 se estableció la Ordenanza de Libre Comercio. El Cabo de Hornos fue abierto al comercio directo con España, lo que trajo a Concepción y Valparaíso un impulso significativo. Todo ello disminuyó el carácter periférico de Chile. El mayor control administrativo interno pretendía desplazar el poder político a los criollos, que paulatinamente iban adquiriendo. La élite criolla se asentó y se consolidó como grupo dirigente de la ciudad, lo que daría inicio a una creciente lucha frente a los intereses centralizadores de la corona. Lo que afectó la mentalidad de la reforma borbónica fue que los colonos se dieron cuenta de que podían ocupar cargos administrativos y hacerlo bien al igual que los españoles peninsulares. Además se dieron cuenta de que podían comerciar con otros países y así ganar más dinero. La crisis económica del régimen colonial. Hacia fines del siglo XVIII existía un ánimo de descontento generalizado en las élites criollas hacia las políticas económicas de la monarquía borbónica, aunque en varios otros aspectos ya bien significaban progreso. En, en otros parecía altamente injusta y abusiva, como las permanentes alzas de impuestos, la creación de monopolios para algunos productos, la liberación del comercio colonial sin una protección de las precarias industrias internas. Todo ello, unido al crecimiento explosivo del contrabando francés e inglés, condujo a una verdadera crisis económica en nuestro territorio. Los mercados chilenos se encontraban sobresaturados de mercaderías extranjeras a bajísimos precios. Los comerciantes y la precaria industria nacional quebraron. Por otra parte, se generó una grave escasez de circulante, por el flujo constante de oro y plata como pago de las importaciones. En cierta manera, la élite criolla experimentaba una sensación de injusticia y falta de posibilidad de progresar. La libertad de comercio no solucionaba sus problemas inmediatos, sino más bien los aumentaba. Se necesitaba una política económica de defensa y estímulo de la economía interna e intercambio con regulaciones que protegiesen mínimamente sus intereses. Lo que cambió la mentalidad de la crisis económica fue que generó un ánimo de descontento en la élite criolla,
por los constantes abusos e injusticias de la monarquía borbónica y como consecuencia los comerciantes y la precaria industria quebraron. Surgimiento y consolidación de la élite dirigente. A comienzos del siglo XIX, el grupo dirigente ya estaba suficientemente consciente de su papel político, social y económico. Era capaz de actuar en defensa de sus propios intereses, en vista de la crisis del sistema colonial. Durante el siglo XVIII, los Borbones intentaron reducir el poder alcanzado por este grupo, fruto del relativo abandono e inercia de la administración colonial durante la administración anterior, los Austrias. El intento de los Borbones produjo frecuentes reacciones en los criollos, manifestaciones ante la alza de impuestos y por lo que ellos consideraban discriminación para alcanzar los altos cargos administrativos. Esta élite fue la que protagonizó la independencia. En ella se combinaron elementos tradicionales y modernos, que se expresarían posteriormente en las características particulares que se revistieron en nuestro proceso de emancipación y cohesión como república. Lo que afectó en la mentalidad, el surgimiento y consideración de la élite dirigente fue que los colonos se fueron dando cuenta de que eran capaces de actuar en defensa de sus propios intereses. Gobierno de García Carrasco. Los acontecimientos que sucedían en España vinculados al presidente del rey Fernando VII a raíz de la invasión napoleónica en 1808 provocaban en un comienzo reacciones prudentes por parte de la dirigencia criolla, todas enmarcadas en ciertos casos de normalidad. Sin embargo, la situación se agravó por motivos circunstanciales. La muerte del gobernador de Chile en esa época, Luis Muñoz de Guzmán, y el repudio a la gestión gobernativa de su sucesor, el brigadier Francisco Antonio García Carrasco, ello provocó que el grupo criollo dirigente buscaba una forma de deponerlo del cargo. Asumió así el poder Mateo de Toro y Zambrano, hombre anciano y fácil de manejar. Lo anterior, unido a la noticia de permanencia de la Junta de Gobierno en Buenos Aires en defensa del cautivo rey de España, consolidó la necesidad de formar también en Chile la primera Junta de Gobierno. El gobierno de García Carrasco, gracias a esto, se pudo hacer la primera Junta de Gobierno y con ella la independencia, lo cual cambió la mentalidad de todos los criollos. Causas externas. El peso de la Ilustración. La Ilustración correspondió a un movimiento intelectual europeo que surgió en el siglo XVIII y que cuestionó la sociedad existente en ese momento. Sus principales planteamientos estaban enfocados a designar a la razón como elemento fundamental para el análisis y comprensión de la realidad, y a la soberanía como un derecho residente en el pueblo, implicando ello una crítica explícita a la monarquía absoluta presente en aquella época. También la Ilustración afirmó la igualdad y libertad como principios básicos de la sociedad. Las ideas ilustradas penetraron en América y sus colonias. Mediante sus viajes, las élites criollas tomaron contacto con esas nuevas ideas que de una u otra manera contribuyeron a criticar el dominio español sobre América. Por otra parte, estas ideas fueron también transmitidas por los sacerdotes jesuitas, a través de la educación a los grupos dirigentes. Indudablemente, las ideas de la Ilustración tuvieron relación con los ideales independentistas, en especial las doctrinas ideológicas planteadas por Rousseau y Montesquieu. La Ilustración cambió el pensamiento de los colonos, ya que estableció a la razón como elemento fundamental y afirmaría la igualdad y libertad como principios básicos de la sociedad. Revolución Francesa. La Revolución Francesa puso fin a la monarquía absoluta en Francia y llevó a la práctica las ideas de la Ilustración: igualdad, libertad y fraternidad. Este proceso complejo y conflictivo actuó como un antecedente en la élite criolla, con una doble perspectiva, de admiración por lo ya ocurrido, como también de temor ante los extremos que alcanzó. Por lo tanto, más que la revolución en sí misma, habían sido los ideales por ella defendidos los que estuvieron presentes en nuestro proceso independentista. Gracias a que la Revolución Francesa puso fin a la monarquía borbónica y usó a la Ilustración como medio
de defensa, los colonos comenzaron a darse cuenta de que ellos también podían hacer lo mismo en Chile. Independencia de Estados Unidos. En 1776 nace Estados Unidos como república independiente, como resultado de la Guerra de Liberación por parte de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Las ideas planteadas en su constitución política también recogen el legado de la Ilustración. Sin embargo, el comportamiento de Estados Unidos con respecto a las emancipaciones de las colonias españolas fue prudente de observación y de un apoyo más explícito solo cuando éstas tenían su proceso de liberación asegurado. Se dieron cuenta de que, haciendo guerras de liberación, podrían hacerse independientes al igual que Estados Unidos. La invasión napoleónica a España. En 1808, Napoleón Bonaparte, símbolo de continuidad de las ideas básicas de la Revolución Francesa, invadió Italia, Portugal y luego España, tomando al rey Fernando VII prisionera. Esta situación generó un movimiento de resistencia en España, que recogió elementos de tradición medieval en relación a la que la soberanía residía en el pueblo, quien la relegaba en el monarca. Por lo tanto, si el rey estaba prisionero, la soberanía volvía al pueblo, quien debía autogobernarse hasta el regreso o liberación del rey. Así se formaron juntas de gobierno en toda la península. En América, ello generó sentimiento de lealtad hacia el monarca, pero también la posibilidad de expresar en sí mismo una soberanía que hasta ese momento era impensable. En la colonia había una ciudad de castas, en la cual en la cima estaban los peninsulares, después venían los criollos, después los mestizos, los amerindios y los negros. En esta ciudad los perjudicaban a los negros, los cuales, a la vez, no les importaba lo que pasaba en Chile. Luego venían los amerindios, que ellos estaban de acuerdo con los españoles ya que tenían tratados que eran de conveniencia para los dos grupos. Luego venían los mestizos que se sentían excluidos de esta sociedad, ya que no eran ni blancos, ni amerindios, ni negros. Después vienen los criollos, los cuales estaban divididos en tres grupos. Eran los realistas, los moderados y los patriotas. Y luego, por hechos que sucedieron durante la independencia, quedaron divididos en dos grupos, los patriotas y realistas. Y en la cima tenemos los peninsulares, que ellos creían que eran los únicos que podían optar a cargos importantes y eran los más importantes de la ciudad.